Buenas tardes muchachos, bienvenidos a la clase virtual del día de hoy, en la cual vamos a solucionar la evaluación de química que ustedes tuvieron el viernes pasado. Ante todo, deseando que en estos días de cuarentena hayan pasado bastante tiempo con su familia, aprovechando esos instantes de calidad que deben compartir y que a veces no se hace por falta de el espacio, del tiempo, del momento, pues es el momento de hacer las cosas bien. Encontramos entonces la evaluación bimestral de décimo. Aclaro, debe aparecer consignada en el cuaderno solucionada como lo vamos a realizar y debe de ser las fotografías de esas soluciones adjuntadas al archivo que aparece en el Classroom. Allí también encontrarán las reglas para el manejo de la clase, el correo al cual se pueden comunicar y las horas en las cuales se pueden comunicar y pueden esperar respuesta. No olviden que las tareas deben ser adjuntadas por el privado y aparte de eso que aquellos que tienen seudónimos o correos alternos deben poner un solo nombre y si es el correo de sus papás o el del hermano, no sé, el de otra persona, deben abrir una cuenta Gmail que figure a nombre de ustedes, porque si no, no van a encontrar las notas. Los ejercicios van saliendo como yo los puse de manera original, a pesar de que a ustedes posiblemente y casi seguramente les deben haber salido de forma aleatoria tanto los ejercicios como las respuestas. Entonces, una bombona de aire de un buceador contiene 38 litros a 30 grados centígrados y 25 atmósferas. Calcula el volumen de ese aire en condiciones normales. Como es costumbre, debemos tener una tabla de datos en la cual ubicamos el volumen 1, 38 litros, la temperatura 1, 30 grados centígrados, que siempre debe presentarse en Kelvin, por tanto le sumé 273.15, presión 1, 25 atmósferas, el volumen 2, que está en una interrogante y debe expresarse en litros, que es la medida a la que queremos llegar, la temperatura y la presión en condiciones normales que corresponden a, perdón, acá le voy a corregir, 273,15 Kelvin y una atmósfera. Acá tenemos entonces la fórmula general que tenemos que manejar para poder realizar estos problemas para gases. Entonces tendremos presión 1, volumen 1, temperatura 1 y presión 2, volumen 2, temperatura 2. ¿Qué hice? Esta temperatura, la relación de este lado derecho, en esta igualdad está dividiendo, al otro lado en la operación contraria subió a multiplicar y la presión 2 que en la relación está en la parte superior multiplicando pasa a dividir. Ya he despejado por tanto el volumen 2 que será despejado con esta ecuación. He puesto en este momento la ecuación de izquierda a derecha que vamos a manejar, no nos resta más que sustituir los valores. He sustituido los valores, temperatura 2, 273,15 Kelvin, por las 25 atmósferas que son equivalentes a la presión 1, por los 38 litros correspondientes al volumen 1, todo el resultado que arroje dividido por el producto de una atmósfera por la temperatura 1, que equivale a 303,15 Kelvin, para un resultado de 855,987 litros. Como pueden notar, así figuraba en la evaluación y ese es el resultado que nos arrojó la solución del problema. El siguiente decía, tenemos una botella de vidrio que hemos cerrado herméticamente en lo alto de una montaña a 420 milímetros de mercurio y 12 grados centígrados. ¿Qué diferencia de presión tendrá si bajamos al nivel del mar, una presión de 760 milímetros de mercurio, y calentamos hasta 39 grados Celsius? Tengo aquí la tabla de datos en la cual no he suprimido las magnitudes volumen, puesto que quiero que tengan en cuenta que esas son las básicas, el volumen, la temperatura y la presión. Dice que tenemos una temperatura inicial de 285,15 Kelvin. Cabe notar que aquí ya hice la respectiva conversión de grados Celsius a grados Kelvin. La presión a 420 milímetros de mercurio. Una temperatura 2 de 312,15 Kelvin y necesitamos saber
cuál es la presión 2. Aquí tengo la ecuación general en la cual cabe notar que es suprimido el volumen, puesto que en este problema no necesitamos esa magnitud, quedándonos entonces P1T1, P2T2. Quiero despejar el P2, por tanto cogí el T2 que aquí está dividiendo a este lado de la relación de la igualdad y lo he pasado al otro lado a multiplicar, como pueden notar acá. Acá tengo ya reemplazado los valores: presión 1, temperatura 2, temperatura 1, cancelo los grados Kelvin para que mi resultado efectivamente arroje milímetros de mercurio, 459,768 milímetros de mercurio. Finalmente me dice que cuál será la diferencia de presión si nosotros bajamos al nivel del mar o llegamos al nivel del mar. Entonces, ¿qué es lo que dice? 760 milímetros de mercurio menos la presión que nos arrojó toda la operación, 459,768 milímetros de mercurio, para una respuesta de 300,232 milímetros de mercurio. Como pueden ver y comprobar, esa era la respuesta que estaba en la hoja del formulario de evaluación. Un globo aerostático meteorológico con helio tiene un volumen de 6 litros a 54 grados centígrados. Una atmósfera de presión. Si asciende en la atmósfera hasta un punto en que hay una presión de 0,54 atmósferas y menos 20 grados Celsius, ¿qué volumen alcanzará? Tenemos acá la tabla de datos. Volumen 1, 6 litros. Temperatura 1, 54 grados Celsius, convertidos a Kelvin, 327,15. Presión 1, 1 atmósfera. El volumen 2, que es el que nos solicitan. La temperatura 2, menos 20 grados Celsius, que convertidos a Kelvin queda en 253,15. Cabe recordar, operación en signos contrarios, se resta y se coloca el signo del número mayor. Presión 2, 0,52 atmósferas. Acá tengo la ecuación general y lo que hago es que para poder despejar este volumen 2, este que está dividiendo a este lado de la igualdad pasa acá a multiplicar y este que está multiplicando a este lado de la igualdad pasa acá a dividir. Acá ya tengo la ecuación totalmente escrita de la forma correcta. He sustituido entonces acá los valores. Una atmósfera, presión 1, 6 litros, volumen 1, la temperatura 2, 253,15 Kelvin, la temperatura 1, 327,15 Kelvin y la presión 2, 0,52 atmósferas para un resultado de 8,928 litros. Como pueden notar entonces, aquí tenemos la respuesta que figuraba en el formulario, 8,928 litros. En el siguiente problema decía, tenemos una lata de 10 litros llena de aire a 25 grados centígrados y a una temperatura de 760 milímetros, a una presión, de 760 milímetros de mercurio. Si tiene un tapón que salta cuando la presión es de 1,2 atmósferas, calcule a qué temperatura saltará el tapón. De forma inicial, entonces, encontramos nuevamente los datos. 10 litros que solo nos indican el tamaño y el contenido que puede tener el recipiente. 25 grados Celsius que están acá convertidos a Kelvin, una atmósfera, la temperatura que esperamos que nos quede en grados Kelvin y la presión 2, 1,2 atmósferas. Acá encontramos la ecuación general que al despejarla lo que hice inicialmente fue poner la temperatura que estaba dividiendo, la paso a la parte superior a multiplicar. Sin embargo, como debe quedar sola porque esta es nuestra incógnita, el que lo acompaña pasa a dividir. Acá multiplicando sube acá, que está dividiendo sube acá a multiplicar. Aquí simplemente sustituí los valores. Presión 2, 1,2 atmósferas, temperatura 1, 298,15 Kelvin y presión 1, 1 atmósfera, que al realizar la operación me arroja un resultado de 357,78 Kelvin. ¿Cómo se muestra aquí en el formulario? 357,78 Kelvin. Dice el siguiente: tenemos 79 gramos de un gas
que a 15 grados centígrados y 3,2 atmósferas ocupa 21,57 litros. Calcule el volumen que ocupará a 20 grados centígrados y 0,8 atmósferas. Entonces, nuevamente, tabla de datos, volumen 1, 21,75, temperatura 1, 15 grados Celsius, convertido a Kelvin, 288,15, presión 1, 3,2 atmósferas, volumen 2 lo que buscamos, temperatura 2, 20 grados Celsius, convertido a Kelvin, 293,15, presión 2, 0,8 atmósferas. Despejamos la ecuación y nos da como resultado que el volumen 2 es igual a la temperatura 2, presión 1, volumen 1, sobre temperatura 1, presión 2. Sustituimos los valores, entonces tenemos temperatura 2, 288,15 Kelvin, presión 1, 3,2 atmósferas por el volumen 1, 21,57. ¡Ay, no! 21,75. Acá nos va a cambiar este resultadito. 21,75 litros sobre la temperatura 1, 290,15 Kelvin por 0,8 atmósferas. Tenemos entonces ahí el resultado de la operación, 86,4 litros. En este ejercicio teníamos que buscar el resultado más aproximado, 87,172 litros. Tenemos al lado izquierdo entonces de manera inicial los datos en donde no tenemos la presión, puesto que ahí no lo necesitamos, debe ser constante. Entonces el volumen 1,5 litros, una temperatura de 12,5 grados centígrados convertido a Kelvin, 285,65 Kelvin, un volumen 2 de 4 litros y una temperatura 2 que es la que queremos obtener. Luego tenemos la ecuación general P1V1T1 igual a P2V2T2. Al despejar T2, ¿qué hago? Lo subí a multiplicar, sin embargo lo libero del B1, entonces T2 es igual a T1 que subí a multiplicar B2, B1. Finalmente, al sustituir los valores, 285 por 65 Kelvin, que es la temperatura 1, lo multiplico por el volumen 2, 4 litros, y lo divido por 1,5 litros para arrojar 761,733 Kelvin. Como podemos observar, la respuesta que aparecía en el formulario, 761,733. Tenemos oxígeno encerrado en un matraz a 54 grados Celsius y 6,5 atmósferas. ¿Qué presión habrá en el matraz si lo calentamos hasta 593,15 Kelvin? Al lado izquierdo, entonces, nuevamente, tabla de datos. Temperatura 1, 54 grados Celsius a Kelvin 327,15 Kelvin. Presión 1, 6,5 atmósferas. Temperatura 2, 593,15 Kelvin. Y presión 2, la que estamos investigando. La ecuación general, que al ser despejada queda presión 2, temperatura 2, presión 1, temperatura 1. Sustituimos los valores. Temperatura 2, 593,15 Kelvin por 6,5 atmósferas que corresponden a la presión 1 dividido 327,15 que reconocemos como la temperatura 1 para un resultado de 11,785 atmósferas. Como pueden notar, en el formulario Google aparecía 11,785 atmósferas. En una botella metálica tenemos un gas a 28 grados centígrados y una presión de 159,5 atmósferas. Si la presión máxima que aguanta la botella es de 16,8 atmósferas, calcule cuál es la temperatura máxima a la que se puede calentar el gas en su interior. Al lado izquierdo, entonces, observamos nuevamente nuestra tabla de datos en la cual dice temperatura 1, 28 grados Celsius, y la estamos convirtiendo a Kelvin en 301,15 Kelvin. Presión 1, 159,5 atmósferas, temperatura 2 a la que queremos investigar y presión 2, 16,8 atmósferas. Al lado derecho entonces encontramos la ecuación general y vemos cómo se despejó la temperatura 2. ¿Cómo?
Subiendo ese T2 a multiplicar, no olviden que no estamos teniendo en cuenta el volumen, puesto que en este caso no lo nombramos, por lo tanto es constante. Temperatura 2, presión 2, temperatura 1, a razón de la presión 1. Sustituimos los valores. Presión 2, 16,8 atmósferas. La temperatura 1, 301,15, dividido 159,5 atmósferas. Cancelamos las atmósferas como magnitud y tendremos un resultado de 31,7 Kelvin. Tenemos aquí el formulario como figuraba, 31,7 Kelvin. El siguiente dice, tenemos una jeringuilla de 150 centímetros cúbicos de un gas a 3 atmósferas. Si comprimimos el émbolo a la temperatura constante hasta que tenga un volumen de 30 centímetros cúbicos, ¿qué presión alcanzaría? Tenemos nuestra tabla de datos, volumen 1, 150 centímetros cúbicos, volumen 2, 30 centímetros cúbicos, presión 1, 3 atmósferas y la presión 2, la que vemos ayer. No olvidemos que las medidas de volumen son litros, todos los múltiplos esos múltiplos, y en este caso estamos haciendo uso del centímetro cúbico, que al indicar que es cúbico está indicándonos volumen. Acá venimos y cancelamos la temperatura, puesto que es una variable que no hace ninguna variabilidad en el problema, puesto que aparentemente es constante, no se nombra. Entonces despejamos P2, que está acompañado del volumen 2, que está multiplicándolo, por tanto pasó al lado izquierdo de la igualdad a dividir. Luego sustituimos los valores. Presión 1, 3 atmósferas, volumen 1, 150 centímetros cúbicos, dividido 30 centímetros cúbicos. ¿Qué hice? Entonces, simplemente la manera de hacer la operación que me pareció muy simple, cancelé estos dos ceros y saqué la tercera. Tercera de 3, 1, tercera de 15, 5, 5 por 3, 15. Acá lo vemos en el formulario, efectivamente 15 atmósferas. Y el último ejercicio de la evaluación, un buceador suelta una burbuja en un punto que está a 1,15 atmósferas y 2 grados Celsius con un volumen de 0,5 litros. ¿Qué volumen tendrá la burbuja cerca de la superficie a 0,7 atmósferas y 12 grados Celsius? Tenemos una tabla de datos donde habla de un volumen 1 de 0,5 litros, una temperatura 1 de 2 grados Celsius, que lo convertía a Kelvin, 275,15, una presión 1, 1,15 atmósferas, un volumen 2, que es el que buscamos, la temperatura 2, 12 grados Celsius, convertidos a Kelvin, 285,15 Kelvin, y una presión 2 de 0,7 atmósferas. Al trabajar en las ecuaciones despejamos el volumen 2, la temperatura 2 que estaba dividiendo pasa al otro lado de la igualdad a multiplicar y la presión 2 que estaba multiplicando pasa al otro lado de la igualdad a dividir. Sustituyo los valores. Presión 1, 1,15 atmósferas por el volumen 1, 0,5 litros por la temperatura 2, 285,15 Kelvin, dividido todo sobre 275,15 Kelvin por 0,7 atmósferas, para un resultado del volumen de 0,851 litros. Así aparecía en el formulario de Google. Cabe recordar, muchachos, que al ir a calificar el formulario, habían personitas que se habían registrado una primera vez con un correo y me aparecían hasta 2 y 3 evaluaciones. Otras ni siquiera marcaron el formulario y otras colocaron sus alias, apodos, no sé cómo le llamen ustedes, y pues desafortunadamente no van a recibir una nota si ustedes no arreglan esa situación, porque yo no, la verdad no encuentro sus nombres y no los conozco ni por Nikita ni por nada de eso, muchachos, así que por favor necesito que organicemos eso. Espero, muchachos, que les haya quedado claro. De lo contrario, no hay problema. Pongan todas sus preguntas en el tablón y allí pues procuraré respondérselas en el menor tiempo posible. Espero que nos volvamos a ver pronto y que todo este tiempo sea de prosperidad y ante todo de paz en su casa. Feliz tarde.